Tengo los 3 elementos, resistencia, Profe, ¿le podría subir tantito, por favor, a la fórmula de la derivada? O sea, eso primero. ahí. Y tengo un capacitor. Aquí tengo el voltaje, ¿verdad? Positivo o negativo, sé que va a circular una corriente a través de ellos. Lo voy a modelar, ¿verdad? Como en el sistema mecánico. Sabemos que se va a regir por las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Y va a ser a través de la sumatoria de los voltajes es igual a 0. Voy a hacerlo de forma general. El voltaje, pues debe de ser igual al voltaje de caída en todos los elementos. En este caso, pues va a ser el voltaje en R más el voltaje en L más el voltaje en el capacitor, ¿no? Sabemos que el voltaje en la resistencia se representa, el voltaje de caída en la resistencia es la propia resistencia por la corriente que circula a través de ellos, ¿verdad? Más en el inductor, sabemos que es la inductancia por la derivada de la corriente. Más en el voltaje en el capacitor, sabemos que es 1 sobre C por la integral de la corriente, ¿verdad? Respecto al tiempo. Y nosotros sabíamos que en el sistema mecánico no aparece ninguna integral, en el sistema eléctrico sí, ¿verdad? Por tanto, utilizamos nosotros, pues, un plan con maña para poder quitar este elemento, ¿verdad? Este operador de integral. Es muy similar como si colocáramos esto, ¿verdad? De que la corriente es igual a la derivada de la carga. Vamos a hacer una prueba sustituyendo todo lo de la corriente, ¿verdad? En esta ecuación. Entonces vamos a ver, tenemos el voltaje por la resistencia y vamos a sustituir la corriente, ¿verdad? Por la derivada de la carga. Aquí sigue la corriente, ¿verdad? Sería de Q. Entonces, todo donde aparecía la I, lo sustituí por la derivada de la carga. Le voy a ir bajando un poco más. Bueno, aquí lo voy a colocar, sería el resultado R por la derivada de la carga respecto al tiempo. Más, aquí hay una doble derivada, ¿verdad? Es de 2, esta ya la usé. Aquí nos va a quedar tiempo al cuadrado. Respecto a la carga. Más 1 sobre C. Este operador, ¿sí? Se va a cancelar. Bueno, estos primeros se van a cancelar. Y el operador de derivada se va a cancelar con el de la integral, ¿verdad? Pues va así. Entonces nos quedaría aquí solita la carga, nada más. Lo puedo, para que no esté solita, la voy a colocar arriba de la C. Ahí estaría. Muy bien, entonces ya tengo la ecuación del sistema eléctrico utilizando la variable de las cargas. Voy a colocar las dos ecuaciones, primeramente la del mecánico y después la del eléctrico para realizar la comparación y las voy a colocar en orden. ¿Sí? Esta auxilio ya está colocada en orden, está la fuerza, es la parte externa, no tiene ninguna relación con el desplazamiento, ¿verdad?
lo estoy igualando y después siguen todas las variables en relación al desplazamiento. En todas aparece X, ¿verdad? De este lado. Y están en orden, precisamente ordenadas en el mayor orden de la derivada. Está a la 2, a la 1, ¿verdad? Y esta no tiene derivada. Entonces voy a copiar esta ecuación hacia abajo, o me la van dictando ahorita, para que podamos realizar la comparación. Entonces la voy a colocar acá abajo. Este es el sistema eléctrico. Eléctrico. Entonces fuerza es igual a la masa por la segunda derivada del desplazamiento. Y sigue la ecuación del mecánico ya ordenada, ¿verdad? Que es esta. Entonces voy a colocar la B, voy a ordenar las ecuaciones, sería la de mayor orden es esta. Maestra, las colocó al revés, ¿no? ¿Mande? Las colocó al revés, ¿no? Se supone ¿Al que revés? sí, Sí, puso la eléctrica a la izquierda. la eléctrica, la mecánica es la de la izquierda. Sí, sí, ya la vi. Entonces voy a borrar estos. Está en el nombre, ¿verdad? Sí, así es. Sí, gracias. Entonces esta es mecánico. Y esto es el eléctrico. Como ven, aunque tenga líneas, escribo choco, ¿verdad? Pero bueno, ustedes sí lo van a hacer bonito. A ver, entonces estoy ordenando el eléctrico. Tengo la derivada de mayor orden, está acá. Después seguiría esta, más R de Q, de T, más esta de la... Ahí estaría, ¿verdad? Ahora sí, entonces, de acuerdo a esta analogía, nos está diciendo que voy a estar comparando, ¿dónde viene? El voltaje, voy a decir que en el sistema, esto es en el sistema eléctrico, en el mecánico sería el análogo la fuerza. Los voy a considerar como si fueran iguales. Entonces, aquí veo que la fuerza va a ser igual al voltaje. ¿Sí? Es decir, que las entradas van a ser las entradas. Y efectivamente, ¿verdad? Tenemos una entrada de fuerza comparada con una fuerza de voltaje, ¿verdad? O un voltaje. Siguiente. Vamos a comparar los elementos de la segunda derivada. En este caso está M con la segunda derivada del desplazamiento con respecto a... aquí no me faltó ninguna variable que estén multiplicando. Creo que no, ¿verdad? Así era, miren, aquí me faltó la L. Ya dice que me faltaba algo. Me faltó esto, ¿verdad? Aquí va la L. Y aquí va la L. Ok, entonces me faltó colocar esa L, ¿verdad? Entonces sería L. Entonces vamos a hacer la comparación. ¿Sí? Si de acuerdo a esto tienen la misma forma, están en el mismo orden, aunque tienen otras variables, pero puedo decir que M, el análogo sería que va a ser considerado en el mecánico como en el eléctrico como un inductor. Y entonces aquí puedo decir que la masa en un sistema eléctrico se ve como si fuera un inductor. Esa es la conclusión que estoy llegando al comparar los elementos, ¿verdad? Siguiente. En el mecánico sigue el del amortiguador. Y lo voy a comparar con respecto a este, ¿verdad? Que es el que tiene nada más la primera derivada.
Entonces aquí veo que está el coeficiente de fricción viscosa. Tiene una derivada respecto al desplazamiento. Aquí tengo la resistencia y tengo con respecto a la carga. Pues voy a comparar este con respecto a la resistencia, ¿verdad? Entonces puedo decir que esto es del amortiguador. Se puede comparar con una resistencia, ¿verdad? Y es precisamente lo que habíamos llegado en conclusión al ver las ecuaciones la otra vez, ¿verdad? A ver si... Esta ya la habíamos hecho, ¿verdad? Y estamos corroborando que efectivamente es así. Siguiente. Ahí. Sería una KX. Y lo otro es una... ¿sí? Entonces voy a estar comparando esta K. Si veo está una constante y la variable. Aquí está la variable. Me lo voy a señalar al revés. Porque... ahí está la variable. Y tenemos aquí su constante, ¿verdad? Que sería esto. Aquí tiene coeficiente 1. Entonces, en este caso, M sí se compara con L, ¿no? En este caso, B se compara con R. Y en este caso se compara la K con 1 sobre C. Que sería el resorte. Va a ser el inverso de la capacitancia, ¿no? Entonces, hasta este punto ya podemos decir cuál elemento del eléctrico y mecánico corresponde con cada cual, con este tipo de análisis. Si tenemos alguna masa en el mecánico, sabemos que se va a ver como un inductor. Si tenemos algún amortiguador, sabemos que su análogo en el eléctrico es una resistencia. Si tenemos algún resorte, su análogo va a ser el inverso de del capacitor, ¿no? Si vemos sus formas, son de hecho parecidas, ¿verdad? Tiene 3 elementos, tienen una entrada, y la forma y las ecuaciones son muy parecidas. Por tanto, vamos a verificar las dos condiciones. Dice, son físicamente diferentes. Efectivamente lo son. Diferentes materiales, diferentes variables. Las ecuaciones diferenciales de ambos sistemas son las mismas. Lo estamos corroborando acá, ¿verdad? Aunque tienen diferentes variables, la forma es la misma. El orden también es el mismo, ¿verdad? El orden de las derivadas, ¿verdad? Por tanto, se dice que estos sistemas son análogos. Y ya encontramos qué elementos con cuáles son análogos. Profe, ya pasaron de las 2. Sí, ya me pasé, chicos. Nos vemos. El día lunes no nos vamos a ver, sería hasta el miércoles. Entonces se cuidan mucho, que tengan una tarde. Presentación, por favor. ¿Mande? Antes de que se vaya, le prefiero la presentación donde está el circuito para tomar la captura de pantalla. Ah, sí, profe. Iba a decir eso también. Mejor también pase esa hoja, porfa. Sí, mejor. ¿Nos puede compartir el link? Ok. A ver si no se me olvida. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Bye. Nos vemos, profe. Hasta luego.